Entonces, Gastos de venta. Costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos. Publicidad, comisión de vendedor. Pólizas de egresos. Documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero de la empresa. Pólizas de egresos y gastos de venta. libro diario. Registro cronológico donde se anotan día a día todas las operaciones económicas de la empresa mediante asientos contables. Utilidades. La ganancia neta que queda cuando los ingresos de la empresa son mayores que sus costos y gastos. Utilidades y libro diario. Costo de venta. Lo que le costó originalmente a la empresa comprar o fabricar la mercancía que después vendió. Cargos. Debe. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta representan aumentos de activos o gastos, cargos y costos de venta. Cajas. Cuenta de activo que registra el dinero en efectivo, monedas y billetes, disponibles de forma inmediata en la empresa. Balance general. Estado financiero que muestra como una fotografía todo lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece a los socios en una fecha establecida. Balance general y cajas. Cargos. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta representan aumentos de activos o gastos. Cargos. ¿Qué te había salido, verdad? Sí. Gastos de venta, costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos. Publicidad, comisión de vendedor. ISR. Impuestos que se pagan al gobierno calculando directamente sobre las ganancias, utilidades obtenidas. Cajas. Cuenta de activo que registra el dinero en efectivo, monedas y billetes disponibles de forma inmediata en la empresa. Cajas y ISR. Ok. ISR, impuesto que se paga al gobierno calculando directamente sobre las ganancias o utilidades obtenidas. Impuestos. Okay. ISR. Libro diario. Registro cronológico donde se anotan día a día todas las operaciones económicas de la empresa mediante asientos contables. Activo y pasivo. Pasivo, todas las deudas, obligaciones y compromisos financieros que la empresa debe pagar. Activo, todos los bienes, derechos y recursos que posee una empresa. Pasivo. Todas las deudas, obligaciones y compromisos financieros que la empresa debe de pagar. Pasivo también. Activo. Todos los bienes, derechos y recursos que posee una empresa. Activo. Cargos indirectos. Gastos que intervienen en la fabricación de un producto, pero que no se puede identificar o medir fácilmente en cada unidad, como la luz de una fábrica.
Impuestos. Pagos obligatorios que las personas y empresas deben hacer al Estado para financiar los gastos públicos. Depreciación. La pérdida de valor que sufre un activo fijo, autos o maquinarias, por el uso y el paso del tiempo. Pólizas de egresos. Documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero de la empresa. Pólizas y depreciación. Gastos de administración. Costos necesarios para operar en la oficina y dirigir la empresa, como son sueldos, papelería, renta de local, entre otros. Costos de venta. Lo que costó originalmente a la empresa comprar o fabricar. La mercancía que después se vendió. Costo de venta. Lo que le costó originalmente a la empresa comprar o fabricar la mercancía que después vendió. Costo de venta. Ok. Pólizas de diario. Documentos físicos o digitales que se usan para registrar operaciones que no implican movimiento de dinero en efectivo o bancos. Pólizas de diario. Ok. Póliza de ingreso. Documento contable que se elabora exclusivamente cuando entra dinero real a la empresa. Efectivo, cheques o transferencias. Balanza de comprobación. Documento contable que enlista los saldos de todas las cuentas para verificar que los cargos y los bonos sumen exactamente lo mismo. Ok. A ver, ¿qué pasa? Ay, gastos de venta. Costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos, publicidad o comisión de vendedor. Gastos de venta. Balance general. Estado financiero que muestra como una fotografía todo lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece a los socios en una fecha establecida. Balance general y gastos de venta. Cajas. Cuenta de activo que registra el dinero en efectivo. Monedas y billetes disponibles de forma inmediata en la empresa. Capital social. Las aportaciones de dinero o bienes que los socios entregan a la empresa para su constitución. Cajas. Cuenta de activo que registra el dinero en efectivo, monedas y billetes, disponible de forma inmediata en la empresa. Y cajas. Ay, abonos. A ver. Anotaciones contables que se registran en el lado derecho de una cuenta. Representan aumentos de pasivos, capital o ingresos. Cargos. El debe. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta. Representan aumentos de activos o gastos. Cargos y abonos. Depreciación. La pérdida de valor que sufre un activo fijo, autos o maquinaria por el uso y el paso del tiempo. Depreciación. La pérdida de valor que sufre un activo fijo, autos o maquinarias. Capital social. Las aportaciones de dinero o bienes que los socios entregan a la empresa para su constitución. Gastos de administración. Costos necesarios para operar la oficina y dirigir la empresa. Sueldos, papelería, renta de local, etc. Abonos.
Anotaciones contables que se registran en el lado derecho de una cuenta representan aumentos de pasivos, capital o ingresos. No me acuerdo, ya salió, creo. Impuestos, pagos obligatorios que las personas y empresas deben hacer al Estado para financiar los gastos públicos. Impuestos y abonos. Póliza de ingreso. Documento contable que se elabora exclusivamente cuando entra dinero real a la empresa, efectivo, cheques o transferencias. Póliza. Impuestos, pagos obligatorios que las personas y empresas deben hacer al Estado para financiar los gastos públicos. ¿Ya lo había visto? Gastos de administración, costos necesarios para operar la oficina y dirigir la empresa, sueldos, papelería, renta de local. Balanza de comprobación, documento contable que enlista los saldos de todas las cuentas para verificar que los cargos y los bonos sumen exactamente lo mismo. Balanza de comprobación. Documento contable que enlista los saldos de todas las cuentas para verificar que los cargos y los abonos sumen exactamente lo mismo. Balanza de comprobación. Póliza de ingresos. Documento contable que se elabora exclusivamente cuando entra dinero real a la empresa, efectivo, cheques o transferencias. Pólizas de egresos. Documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero de la empresa. Póliza de egresos y este es de ingresos. Capital social. Las aportaciones de dinero, bienes que los socios entregan a la empresa para su constitución. Capital social. Utilidades. La ganancia neta que queda cuando los ingresos de la empresa son mayores que sus costos y gastos. Utilidades. La ganancia neta que queda. Ya me ganaste. Gastos de venta. Costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos. Publicidad, comisión de vendedores. Gastos de venta. Cargos indirectos. Gastos que intervienen en la fabricación de un producto pero que no se pueden identificar o fácilmente en cada unidad. Luz de la fábrica. Abonos, el haber. Anotaciones contables que se registran en el lado derecho de una cuenta. Representan aumentos de pasivos, capital o ingresos. Ajá. Abonos. Anotaciones contables que se registran. Ajá, es el mismo. Abonos. Pólizas de egresos. Documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero de la empresa. Póliza de egresos. Balance general. Estado financiero que muestra como una fotografía todo lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece a los socios en una fecha establecida. Balanza general y pólizas de egresos. Gastos de venta, costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos, publicidad, comisión de vendedor. Cargos. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta representan aumentos de activos o gastos.
Gastos de venta. Costos directamente relacionados con la comercialización, distribución y promoción de los productos, publicidad y comisión de vendedores. Gastos de venta. Gastos de administración. Costos necesarios para operar la oficina y dirigir la empresa, sueldos, papelería, renta de local, etc. Cargos. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta, representan aumentos de activos o gastos. Pólizas de egresos, documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero de la empresa. Gastos de administración. Costos necesarios para operar la oficina y dirigir la empresa, sueldos, papelería, renta de local, etc. Gastos de administración. Y gastos de administración. Costos necesarios para operar la oficina y dirigir una empresa, sueldos, papelería, renta de local, etc. Gastos de administración. Póliza de ingresos. Documentos contables que se elabora exclusivamente cuando entra dinero real a la empresa. Efectivo, cheques o transferencias. Balance general. Estado financiero que muestra como una fotografía todo lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece a los socios en una fecha establecida. Balance general, estado financiero que muestra como una fotografía todo lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que le pertenece a los socios en una fecha establecida. Balance general. Ok. Póliza de ingresos, documento contable que se elabora exclusivamente cuando entra dinero real a la empresa, efectivo, cheques o transferencias. Ok. Cargos indirectos. Gastos que intervienen en la fabricación de un producto, pero no se pueden identificar o medir fácilmente en cada unidad de la fábrica. Cargos. Debe. Anotaciones contables que se registran en el lado izquierdo de una cuenta representan aumentos de activos o gastos. Cargos. Cargos indirectos, no me acuerdo. Gastos que intervienen en la fabricación de un producto pero que no se puede identificar o medir fácilmente en una unidad, en cada unidad. Luz de fábrica. Póliza de egresos. Documento contable que se elabora únicamente para registrar las salidas o pagos de dinero en una empresa. Póliza de egresos y cargos indirectos. Cargos indirectos. Gastos que intervienen en la fabricación de un producto pero que no se pueden identificar o medir fácilmente en cada unidad de la fábrica. Cargos indirectos. Ok. Pólizas de ingresos. Gracias, Jessy.